La castaña de Indias es una semilla del árbol llamado castaño de Indias que sirve para el tratamiento de hemorroides y problemas de circulación como insuficiencia venosa y varices, pues aporta propiedades antiinflamatorias, antihemorroidales y vasoconstrictoras. Además, el castaño de Indias es rico en quercetina y quenferol, que son compuestos bioactivos con acción antioxidante que combaten los radicales libres, evitando la acumulación de placas de grasa en los vasos sanguíneos, previniendo enfermedades cardiovasculares. Conocida científicamente como Aesculus hippocastanum, la castaña de Indias se encuentra en farmacias y tiendas naturistas en forma de tabletas, cápsulas, tinturas, geles, pomadas y jabones. No obstante, esta semilla no debe ser consumida en su forma natural como alimento, ya que podría ocasionar una intoxicación. Este contenido tiene fines informativos y no reemplaza la orientación médica. No interrumpa ningún tratamiento sin la debida asesoría. ¿Para qué sirve? La castaña de Indias ayuda a combatir la mala circulación por su acción venotónica, aumentando la presión natural de las venas, favoreciendo la circulación sanguínea. Además, también es un excelente vasoconstrictor y ayuda a reducir la fragilidad capilar, previniendo lesiones en las venas. Esta castaña contiene escina, una sustancia con acción antiedema, que disminuye la hinchazón de las piernas y ayuda a aliviar la sensación de dolor y pesadez en las piernas, que son síntomas de mala circulación y varices. La castaña de Indias se recomienda en el tratamiento de hemorroides debido a sus propiedades de vasoconstricción que disminuyen la dilatación de las venas y la inflamación local, aliviando el dolor y las molestias provocadas por las hemorroides. La castaña de Indias ayuda en la cicatrización de heridas debido a su propiedad venotónica y antiinflamatoria, que disminuye la hinchazón y aumenta la circulación sanguínea, lo cual es importante para el proceso de curación. Sin embargo, para una correcta cicatrización, también es importante tomar otras precauciones, como evitar fumar y consumir bebidas alcohólicas y mantener una dieta saludable. La castaña de Indias contiene escina quercetina y caenferol, compuestos bioactivos que tienen acción antioxidante, combatiendo los radicales libres y evitando así la oxidación de las células grasas. De esta forma, la castaña de Indias ayuda a controlar los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, previniendo la formación de placas grasas en los vasos sanguíneos y reduciendo el riesgo de aterosclerosis. La castaña de Indias puede estar indicada para prevenir o ayudar en el tratamiento de enfermedades inflamatorias de la piel, como dermatitis y eczemas, debido a sus propiedades antiinflamatorias. ¿El castaño de Indias sirve para adelgazar? El castaño de Indias no tiene ningún componente con propiedades adelgazantes. Además, hasta el momento no existen estudios científicos que demuestren que el uso del castaño de Indias favorezca la pérdida de peso. La castaña de Indias tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antihemorroidales, vasoconstrictoras, venotónicas, vasopresoras y reductoras de la permeabilidad capilar. ¿Cómo tomar la castaña de Indias? La castaña de Indias se puede consumir en forma de cápsulas, tabletas o tés. Además, el castaño de Indias también se puede encontrar en forma de geles, pomadas y jabones. El castaño de Indias no puede consumirse en su forma natural, como alimento, porque contiene una elevada cantidad de esculina, compuesto que, en exceso, puede provocar intoxicación, provocando síntomas como espasmos musculares, pupilas dilatadas, náuseas, vómitos y, en casos más graves, parálisis, coma y muerte. El té de castaña de Indias se puede utilizar para ayudar a tratar las hemorroides, venas varicosas, mala circulación, problemas de la piel, como la dermatitis o el eczema, y la inflamación de las articulaciones como la artritis o la osteoartritis. Ingredientes: 1,5 gramos de semillas de castaña de Indias trituradas, 1 taza de agua. Modo de preparación:
En una cacerola colocar las semillas de castaña de Indias y el agua. Dejar hervir durante 10 minutos. A continuación, dejar enfriar, colar y beber un máximo de 2 tazas de este té al día. El castaño de Indias también se puede tomar en forma de cápsulas o tabletas de 100 a 200 miligramos. La ingesta generalmente recomendada es de 1 a 2 comprimidos o cápsulas 2 veces al día, que se deben tomar con un vaso de agua. La tintura de castaño de Indias es una excelente opción para tratar problemas de mala circulación en las piernas, varices e hinchazón en las piernas. Generalmente, se recomienda diluir 15 gotas de esta tintura en un vaso de agua o jugo y tomarla hasta 3 veces al día. La pomada o gel de castaña de Indias se debe aplicar en una fina capa sobre la zona, a tratar, hasta 3 veces al día. La pomada o gel debe aplicarse siempre de abajo hacia arriba para estimular el retorno venoso y evitar lesiones en los pequeños vasos sanguíneos. Los efectos secundarios que pueden surgir al ingerir tinturas, cápsulas o tés de castaña de Indias son picazón en la piel, náuseas, reflujo, dolor de cabeza, dolor de estómago o molestias. Además, cuando la castaña de Indias se usa en forma de pomada, puede causar picazón y enrojecimiento en la región donde se aplicó. La castaña de Indias en forma de infusiones, tinturas, comprimidos o cápsulas no está indicado durante el embarazo o período de lactancia. Además, la ingesta de esta semilla tampoco está indicada para niños, personas con problemas gastrointestinales e insuficiencia cardíaca, hepática o renal. Las personas que usan medicamentos anticoagulantes y medicamentos derivados del ácido acetilsalicílico tampoco deben ingerir castaña de Indias, ya que esta semilla contiene esculina, una sustancia que puede aumentar el riesgo de sangrado. Además, no se deben aplicar pomadas o geles que contengan castaña de Indias sobre heridas abiertas y alrededor de los ojos.